Hola, mi nombre es David de Eventide Latinoamérica y hoy estoy aquí para presentarles a Misha, el nuevo módulo secuenciador a base de intervalos musicales creado por Eventide Audio y Leon Gruenbaum. Este secuenciador permite usarse a través de voltaje o con información MIDI. Hoy se los voy a presentar en un seteo tradicional de Eurorack y también cómo podemos integrarlo en tu DAW de preferencia, en mi caso Ableton Live. Así que acompáñenme a conocer a Misha. Voy a comenzar explicando cómo he configurado Misha el día de hoy y esto va a ayudar a entender las posibilidades de conectividad que presenta Misha. En la derecha tengo el Shadow Control de la marca Endorphin. Este es un módulo convertidor de MIDI a CB. Lo que me va a permitir el día de hoy es esclavizar a Misha al reloj de mi DAW. Estoy enviando una señal de clock y una señal del run stop para también esclavizar al Pamela New Workout. El Pamela New Workout es un módulo bastante popular en el formato de Eurorack porque aparte de ser un reloj, también permite crear secuencias bastante creativas. Y voy a experimentar con esto más adelante para mostrar cómo reacciona Misha a estas variaciones. Estoy enviando una señal de clock a Misha. En Misha podemos ver rápidamente que se divide en los terminales de conexión en la parte superior. En la parte inferior tenemos los botones con los que vamos a interactuar con Misha. Y en el centro tenemos una pantalla que le hemos llamado la pantalla de solfeo, donde nos permite ver qué escalas y qué intervalos estamos generando con Misha. Las conexiones continúan con una señal de trigger and gate saliendo del canal 1 de Misha a un envolvente, en este caso es el Contour de Make Noise. Este es un envolvente bastante rápido, bastante percutivo y es derivado de un sintetizador semimodular de la marca que se llama el Zero Coast o también conocido como No Coast. El CB está enviando la señal de la frecuencia o el pitch al oscilador, en este caso es el Liveform Primary Oscillator de la marca Pitbull Modular. Este es un oscilador análogo bastante versátil, tiene 3 wavefolders y múltiples salidas, lo que permite experimentar con bastantes timbres. Estoy usando el BCA Bales de Mutable Instruments para controlar el nivel de salida de mi oscilador y también permitiría controlar cualquier señal de voltaje que tú desees. Después del BCA, estoy yendo al Effect Aid. El Effect Aid es un módulo multiefectos que tiene 32 algoritmos entre delays, reverbs y algunos otros más inusuales. También lo estoy usando para convertir mi señal de monofónica a estereofónica. Se me ocurrió mostrar la capacidad y lo increíble que es el pedal, el reverb Black Hole de la marca Eventide. Estoy enviando la señal en estéreo, recibe la señal en estéreo, envía también una señal en estéreo. El Black Hole es un reverb bastante inusual, con colas muy largas, con un tono bastante característico y es muy popular entre músicos y productores. Y finalmente el audio del Black Hole está yendo al Electron Digitac. El Electron Digitac es un sampler, drum machine, secuenciador y también puede funcionar como una interfase de audio. Entonces en esta ocasión lo estoy usando como la interfase de audio para regresar el audio desde mi modular de vuelta a Ableton Live. Vamos a comenzar explicando qué hacen los botones de Misha y cuáles son las opciones de conectividad que tiene. Los principales son los botones de intervalos. Estos botones de colores nos permiten interactuar con Misha como si fuera un instrumento, aunque no es un teclado tradicional. El +1, +2, +3, -1, -2, etcétera, nos va a permitir movernos dentro de la escala, pero también tienen funciones adicionales según el modo en el que nos encontremos.
Tenemos los botones de Shift que nos van a permitir modificar las opciones de estos botones dentro de Misha, al igual que las opciones adicionales de los dos knobs Key y el Scale. El Key y el Scale son los knobs principales de Misha. Obviamente en el modo principal, el Key nos permite cambiar de tonalidad. Cómo se mueven las tonalidades están preconfiguradas a seguir el círculo de quintas, aunque también se puede cambiar a un modo cromático. Y el scale nos va a permitir cambiar nuestra secuencia o lo que queramos tocar en Misha a una de las 100 escalas que vienen preconfiguradas de Misha. Tiene espacio para 100 escalas adicionales del usuario. En este caso voy a regresar a la menor. Entonces voy a volver al primero que es mayor, voy a aplastar scale y ahí vamos a poder ver los modos de la escala mayor. Entonces podemos ver Ionian, Dorian, Phrygian. Hoy voy a ir a Aeolian, que es el equivalente a la menor. Tenemos el botón de Reset, que nos va a permitir reiniciar la secuencia y otras opciones adicionales. Tenemos los botones de usuario que son configurables por el usuario. En este caso vienen preconfigurados a movimientos cromáticos y a cambios de octavas también. Tenemos el botón de Rec y Stop y tenemos el botón de Play y Pausa. Misha puede ser un instrumento en sí donde tú interactúas con él, pero también se puede grabar una secuencia. Las secuencias respetan el concepto de tone row y el tone row viene desde la música secuencial, es parte del concepto que trae Leon a Misha. El número de pasos en la secuencia es igual al número de notas en la escala. Por ejemplo, esto quiere decir que si estoy en la menor tiene 7 pasos o 7 notas en la escala, la secuencia va a tener un número de 7. En la parte superior tenemos una conexión micro USB, nos permite conectar Misha a tu computadora y te va a permitir hacer el firmware update y conectarlo al Eventide Device Manager. Tenemos entradas y salidas MIDI de 1 octavo. En este caso, Misha viene con uno de estos adaptadores. Yo lo tengo conectado a una interfase MIDI para enviar y recibir información desde mi computadora. Tenemos 3 canales idénticos porque Misha permite usarse de una manera polifónica. Puede crear hasta secuencias de 3 voces. Tenemos una señal de trigger gate y una señal de CB o voltaje tradicional. De igual, tenemos 3 canales de inputs, X, Y y Z, también de trigger gate y de CB. Y estas señales de voltaje se pueden usar para activar ciertas funciones de Misha o para modificar las secuencias que ya tenemos predefinidas dentro de Misha. Finalmente, tenemos en la derecha una salida de audio que nos permite monitorear con un oscilador qué está sucediendo en Misha. Tenemos la entrada de reloj, que en este caso ya está conectado para esclavizar Misha a la secuencia que he preparado. Y finalmente tenemos la ranura del micro SD, que nos permite grabar más presets, importar nuevas escalas. Misha tiene una memoria de 18 presets, pero con la tarjeta micro SD, pues la memoria se expande de una manera importante. Vamos a continuar revisando los modos de Misha. El primer modo es el modo de play, donde Misha se va a comportar como un controlador, un instrumento, donde estos botones hacen netamente lo que dice aquí. Va a ir en intervalos, sumando +1, +2, +3 o restando también -1, -2, -3. En este caso, vamos a escuchar que va a ir cambiando de octavas también. Puedo definir también el rango de notas que quiero, puedo quedarme en un número menor de octavas y esto va a crear variaciones interesantes más adelante en nuestra secuencia. Puedo tocar como un instrumento. El botón de Shift, tanto de Shift abajo o Shift arriba, va a cambiar a unas funciones adicionales. La siguiente es
el rango de notas donde quiero limitar mi secuencia. Y también la tercera pantalla es el clock. En este caso dice externo y 0 porque no recibe todavía ningún reloj. El rato que yo presione mi secuencia, vamos a poder ver en Misha que dice 90 BPM, que es concuerda con el BPM, en este caso que tengo configurado en la sesión de Ableton. Los botones de User están preconfigurados. En este caso, vamos a volver al modo de play, poniendo Rec. El User 4 está configurado a subir un semitono y esto va a romper la estructura de la escala, y el User 3 a restar un semitono. El User 2 viene configurado a subir una octava. Y ahí podemos ver que el rato que llega a la máxima nota dentro del rango va a saltar a la nota más grave y va a continuar variando el intervalo desde ahí. Entonces esto significa también que el User 1 está configurado a una octava hacia abajo. En este caso está tocando la nota Si. Entonces la nota Si va a tocar todas las notas Si que están dentro de este espacio predefinido de notas. En este caso son 5. Después tenemos el Key y el Scale. En este caso, para entrar al menú de configuración de Misha, tengo que aplastar ambos. Y vamos a poder ver el menú y todas las funciones que tenemos en el menú de Setup, en este caso. Las configuraciones de los botones de usuario, las configuraciones del voltaje de salida, las configuraciones del voltaje de entrada, de MIDI, del uso del clock, de la salida de audio, los presets, las escalas. Podemos aquí ver las escalas de usuario, las opciones que permite la tarjeta SD y las configuraciones generales del sistema. Este menú es importante para mí, en especial la configuración de los botones, del voltaje de entrada, del voltaje de salida y de la información MIDI, porque esto va a ayudarnos a interactuar y a llevar las secuencias de Misha a unas variaciones más inusuales y tal vez llegar a un carácter generativo muchas veces. Para salir, simplemente aplasto Scale de nuevo y volvemos al modo de play. Ahora, vamos a pasar a crear nuestra primera secuencia dentro de Misha. Para hacer esto, tenemos que primero recordar que la secuencia va a tener 7 pasos en esta ocasión, porque estamos en la menor. Aplasto el botón de Rec y no importa qué notas toque, todas van a estar dentro de la menor y aparte va a estar limitado para 7. Entonces voy a comenzar, por ejemplo, estoy en Si, para ir a La voy a restar 1. Ya la primera nota es La. Y voy a tocar más 1, menos 2, más 2, menos 3, más 3, menos 4. En esta ocasión ya tengo 7 notas en mi secuencia. Podemos ver que se apagaron los botones de colores y se prendió el botón de play. Significa que ahora está listo para reproducir nuestra secuencia. Si el reloj interno está activo, va a funcionar el rato de presionar play y va a correr nuestra secuencia. En este caso necesito poner play en mi DAW. Y podemos ver que el más 1 nos está indicando que la secuencia se está reproduciendo. En este modo, que es autoplay, nos va a permitir interactuar con la secuencia en tiempo real. Por ejemplo, si aplazo los intervalos, y el reset obviamente va a reiniciar la secuencia. Podemos ver que los botones de User 3 y 4 están activos. Recordemos que las funciones por fábrica son pasos cromáticos hacia arriba o hacia abajo.
y es una manera bastante interesante de interactuar con la secuencia. No son destructivos porque la secuencia sigue siendo la que grabábamos anteriormente. En el momento de presionar Shift abajo, vamos a ver de nuevo la pantalla del rango de notas, el reloj, y ahora hay una nueva función donde nos permite acceder al modo en el que estamos reproduciendo la secuencia, hacia adelante, o llamado aquí prime, retro hacia atrás, random. Ya escogimos estas notas en la secuencia y las va a reproducir de una manera aleatoria. En péndulo, que significa que va a leerla hacia adelante y luego hacia atrás. Y luego vienen modos muy interesantes de cómo escuchar la secuencia en Misha. La una es la transposición. Entonces va a transponer en el círculo de quintas. Puede ser hacia arriba o hacia abajo. Entonces está cambiando la escala por nosotros prácticamente. Y tal vez mi favorita, que es translate, que significa que va a traducir nuestra secuencia a nuevos grados dentro de la escala. Entonces esto quiere decir que todas las notas van a ser diatónicas a la menor, simplemente que las está moviendo un paso a la vez hacia arriba, o también puedo hacerlo hacia abajo. El rato que llegue al borde superior del rango de notas que tenemos, va a empezar a saltar. Y este es otro de los fenómenos bastante interesantes que me encontré con Misha. Cuando llega al rango superior, va a empezar a saltar las notas hacia el rango más grave. Entonces, si limitamos nuestro rango, podemos crear unos fenómenos bastante interesantes con Misha. Vamos a volver a Prime. El rato de presionar Shift de nuevo, podemos volver a la pantalla inicial, ¿verdad? Pero dentro de el menú de autoplay vamos a encontrarnos con opciones adicionales. Aparte de tocar los intervalos, con el knob de scale vamos a poder, por ejemplo, cambiar la división del clock. En este caso estoy en corcheas, ahora semicorcheas, negras, y podemos ver que la interacción del menú de scale tiene que ver con las funciones de los botones de los intervalos. Transposición, podemos transponer, va a respetar si está configurado por el círculo de quintas o cromático. Por eso pasa de la a mi, de mi a si, de si a fa sostenido, y etcétera. No necesariamente tengo que siempre hacerlo +1, solo es por facilitar el ejemplo. Puedo saltar más drásticamente dentro del... Bueno, y en este caso volver a la menor. También tenemos Translate, entonces me va a permitir tener la misma función de transponer nuestra escala de una manera diatónica a nuevos grados dentro de la misma tonalidad. Y en este caso es como un ejercicio matemático. Podemos ver que estoy en -7 contando desde el punto inicial de la escala. Entonces, si pongo +1, estoy sumando 1 a -7, por eso dice -6. Entonces, tiene un carácter matemático bastante interesante y que ayuda un poco a salirse de las secuencias usuales de los modos tradicionales que nos encontramos en otros instrumentos, ¿verdad? Y si pongo 0, pues vuelvo al punto inicial de la secuencia. Y recordemos que, como dice aquí, es el restart.
Podemos también, cuando estamos en este modo, cambiar la longitud de la nota. Aquí dice mid, de medianamente, el tamaño de la nota. Tenemos long y tenemos short. Cuando muestre con MIDI va a ser esto más obvio. En este caso no funciona mucho porque estoy usando el envolvente para controlar la longitud de mis notas, si quiero notas más cortas o más largas. La siguiente opción es la octava. Podemos ver que quedé en un rango bastante grave de mi secuencia. Entonces podemos transponer por octavas la secuencia. Y finalmente hay la opción de crear acordes en base a la escala. Los acordes pueden encontrarse en este menú de Scale o también con el botón de Shift arriba. El rato de presionar Shift arriba aparecen estas opciones adicionales y podemos cambiar con el knob de Scale, y hay algunas formas de acordes predefinidos, como podemos ver aquí. Dice triadas, con sexta, variaciones de la triada, jazz, wide, entre otras. O simplemente podemos poner off, octavas, y con el user 3 y user 4 podemos ir en la misma lista hacia arriba o hacia abajo. Voy a dejar esta parte para explicarlo dentro de o junto a un instrumento virtual dentro de Ableton Live. Tomemos en cuenta que este menú no es accesible hasta que la secuencia de tone row no esté reproduciéndose. Entonces necesito otra vez poner play y ahora sí puedo acceder a... Entonces podemos ver que estoy creando más de una nota. Estoy creando de hecho 3 notas a la vez. Solamente que en este caso solo tengo una de las voces conectados a través de voltaje. Una de las funciones más interesantes que encontré al momento de experimentar con Misha fue el de modificar sus funciones a través de voltaje o MIDI. En esta ocasión lo voy a hacer a través de MIDI para mostrarlo tanto con el Digitag como con Ableton Live, pero puedo usar esos mensajes MIDI como se puede ver en esta imagen del manual, donde explica los mensajes ya preconfigurados de cómo se puede interactuar al enviar notas MIDI dentro del MIDI in de Misha. Estas opciones son muy similares si estaría usando las entradas de voltaje, y esto va a permitir agregar algo adicional a la secuencia que ya tenemos preparado dentro de Misha. Ahora vamos a pasar a ver cómo usar Misha dentro de nuestro DAW. Simplemente necesitamos enviar la información MIDI desde Misha hacia el canal que deseemos, en este caso en Ableton Live. Tengo conectado el adaptador MIDI a una interfase, en este caso es una iConnect MIDI, y simplemente necesito escoger qué canal recibe esa información. En este caso estoy usando el instrumento virtual Generate de Newflanged. Generate es un sintetizador bastante moderno. Tiene wavefolder, tiene low pass gate, conceptos que vienen desde la síntesis aditiva de Buchla. Y bueno, en la página de Eventide tenemos Pendulate, que es una versión gratuita y reducida de Generate. En este caso voy a usar Generate para poder mostrar las capacidades polifónicas de Misha. Como podemos ver aquí en el Misha, voy a aplastar el botón de Shift hacia arriba, aparecen las opciones de chord y voy a escoger algunos de estos acordes. Vamos a comenzar las octavas, triadas, y hay algunos modos más. En este caso necesito cerciorarme que en el instrumento virtual estemos en modo polifónico, como podemos ver aquí en Generate. En los settings global podemos ver que hay la opción de mono, de poly, y escoger 4 u 8 voces.
Voy a escoger 4 voces porque recordemos que Misha tiene una polifonía de 3 voces. Y simplemente, el rato de poner play en Ableton, Misha va a enviar esta información MIDI a nuestro instrumento virtual. Si cambiamos el tipo de acorde, podemos ver en la pantalla de Misha cómo nos dice qué notas está representando. Si queremos cambiar de tonalidad o de la escala, simplemente aplastamos Shift abajo y podemos cambiar la tonalidad o el tipo de escala. En este caso ya estaba escrito la secuencia en la menor, por eso no lo había cambiado. Pero por ejemplo podríamos cambiarlos a tórico, que es otro modo menor, y cambiar del tipo de acorde. Otra ventaja enorme que tenemos en este caso es que podemos grabar la información MIDI desde Misha hacia nuestro DAW, pero también podemos procesar esa información MIDI de alguna u otra manera. En este caso, los MIDI effects de Ableton Live son bastante buenos, bastante sencillos de usar. Entonces tengo aquí un rack con el módulo de random y con el módulo de arpegiador o el arpegiador. Entonces, estos módulos me van a permitir recibir estas 3 notas, pero van a generar primero un arpegio y también van a randomizar algunas de esas notas. O sea, me va a agregar o me va a sustraer notas según los parámetros que tiene ya este dispositivo de random. Entonces, vamos a ver qué sucede cuando ahora pongo play. Vamos a volver al modo menor. Y podemos escoger también la velocidad del arpegio, la longitud de las notas. Y de hecho, no sé si se percataron, pero en realidad tengo otro instrumento virtual, un piano, que está recibiendo la señal directo de Misha, mientras que Generate en este caso está siendo afectado por los MIDI effects. Entonces empieza a haber una especie como de contrapunto entre ambos instrumentos, que también me parece bastante bueno con las partes generativas de Misha. Ahora, ya vimos cómo enviar la información MIDI de Misha y usarla en el DAW. Ahora vamos a hacer la dirección opuesta. Vamos a enviar información MIDI desde el DAW hacia Misha. La ventaja de esto es que nos va a permitir secuenciar, como vimos en la imagen anteriormente del manual, usando ciertas notas MIDI para crear modificaciones en tiempo real en nuestra escala. Para esta ocasión, lo que he hecho es crear un drum rack, que es el instrumento de Ableton que normalmente se utilizaría para crear secuencias especialmente rítmicas o de muestras pequeñas dentro de Ableton. Pero escogí un drum rack y no un canal MIDI tradicional por el simple hecho de que el drum rack me iba a permitir nombrar cada una de las notas con la función que tiene. Entonces aquí podemos ver que he creado un rack donde dice 0, más 1, random, más 2, menos 1, menos 2, scale, etc. Simplemente escogí el external instrument que envíe la información. Y lo interesante de esto es que si creo un clip MIDI, ese clip MIDI va a tener los nombres en lugar de las notas. Y esto es interesante porque las notas en este punto para Misha no son las importantes. ¿Qué nota estás tocando? Sino qué función está generando o qué modificación voy a poder crear. Entonces, el rato que yo ponga play, va a correr este clip que está en mi drum rack.
Entonces, por ejemplo, aquí donde dice random, que es un si bemol, cada vez que presione ese random va a enviar una información y va a tocar uno de los grados en mi escala. Si estoy en el modo de tone row o llamado autoplay, en ese modo en cambio van a ser pasos en mi secuencia. Entonces realmente tengo la versatilidad de o modificar en tiempo real mi secuencia o simplemente tocar Misha como en sí un instrumento. Entonces en este caso voy a escribir algunas notas usando justamente los accidentes que están aquí. Y de hecho hasta tengo una preescucha si quiero de esto. Y un poco también de manera aleatoria, permitiéndole a Misha que sea quien decida el tipo de notas que vamos a tocar. Ahora cuando reproduzca este clip, vamos a escuchar lo que genera esta información MIDI. Si tomamos en cuenta que ahora Ableton tiene funciones de probabilidad, significa que podemos añadir un nivel adicional de un carácter generativo a la secuencia que ya tenemos dentro de Misha. Finalmente, voy a explicar cómo usar algo como un Digitag para hacer lo mismo. Solo necesitamos cerciorarnos que la información esté yendo desde el MIDI out del Digitag al MIDI in del Misha. En este caso estoy usando la misma conexión, pero por USB y un canal MIDI en Ableton. Estoy recibiendo la información MIDI desde el Digitag y luego reenviándola a Misha. La ventaja de esto es usar el secuenciador avanzado y conocido de las máquinas de Electron. Entonces, como pueden ver aquí, estoy en el track número 9, es el primer track MIDI del Digitag. Si pongo rec, vamos a poder ver que ya tengo algunos pasos incluidos. Voy a borrar y voy a repetir esto. Solamente necesito cerciorarme que la información esté saliendo por el canal adecuado donde Misha está escuchando. Misha puede escuchar en el canal Omni, lo que significa que cualquier canal que salga desde Ableton o en este caso Digitag va a crear estas funciones. Como puede ver aquí estoy en el channel 1 y el trigger en este caso es el número 79. Entonces cada vez que aplaste el MIDI A, va a enviar el mensaje 79. Lo que ahora necesito es abrir mi secuencia y en algunos de estos pasos agregar triggers para que haya esta información MIDI y extiendo hacia Misha. Entonces, de rato que ponga play, vamos a quitar los acordes. Se agregó nuevos pasos. Otra cosa que podemos hacer en las máquinas de Electron es agregar más de una nota en cada step. Esto significa que, por ejemplo, puedo poner el número 12. Aparte de agregar el valor 79, voy a agregar algunos otros de estos valores. Y prácticamente es como que esté tocando un acorde, pero ese acorde para mí ya son tres señales de modificación. Y vamos a ver qué sucede el rato de que pase al número 12.
Como vimos el día de hoy, el poder creativo y generativo de Misha es muy grande. Si necesitas más información, entra a eventectaudio.com. Puedes encontrar el manual de Misha y una guía para crear tus propias escalas. No podemos esperar a ver qué haces con Misha. Conmigo ha sido todo por hoy y los espero a la próxima. Adiós.